CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 19 de diciembre de 2011. Gracias por acompañarnos. Saludos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. El Salvador está a las puertas de obtener los fondos para la segunda etapa de los fondos del milenio, un ejercicio que en su primera parte se está desarrollando en el proyecto de Longitudinal del Norte, generalmente es conocido de esa manera. Y esto pues va más allá de una contribución para carreteras, sin duda alguna. Vamos a hablar de este esfuerzo concreto, de este donativo norteamericano y del esfuerzo local que se está haciendo para la ejecución entonces de los fondos del milenio. En estudio nos acompaña Vincent Rudy, él es el director residente del país de la Corporación Reto del Milenio. Vincent, bienvenido. Muchas gracias, William. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, Vincent. Para comenzar, hay dos cosas. En este momento me interesa quizás que comencemos a conversar sobre Fomilenio 2. O sea, no sé si ese es el título más adecuado, pero de alguna forma periodísticamente ya se le está llamando como una segunda generación, como una segunda etapa de Fomilenio 2. Más adelante conversamos del Fomilenio 1, que prácticamente es lo que ustedes están desarrollando en este momento. ¿Cómo no? El Fomilenio 2, Vincent, ¿de qué estamos hablando? Son fondos que están disponibles para El Salvador. A lo mejor es importante actualizarnos cuál es la etapa, porque puede haber un poco de confusión de creer de que ya El Salvador dispone de ese dinero, pero ¿en qué fases está? Quizás ayudaría a aclarar un poquito sobre nuestro modus operandi, la manera en que nosotros funcionamos como donante, como agencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros operamos a través de unos indicadores que determinan si los países son elegibles o no. Así que El Salvador, igual que otros países, compite. Ellos tienen que ver si pueden mejorar sus puntajes en los indicadores para ver si se puede acceder a los fondos. Esa es la primera etapa, ¿verdad? De ser elegible, ser determinado por la Corporación Reto del Milenio como un país elegible para los fondos que nosotros generalmente donamos a los países elegibles. Es decir, ustedes hay una cantidad de dinero ahí, y no se le toca a cualquier país solo porque lo solicita, o sea. Exactamente. El Congreso de nuestro gobierno, nuestro país, nuestro gobierno, cada año otorga un presupuesto para nosotros y nosotros manejamos esos fondos entre los países que son o ya seleccionados y ya firmados sus convenios, o países que están tratando de buscar un convenio, sea un convenio primero o un convenio segundo, como el caso de El Salvador. ¿Los indicadores son cuánto? ¿18 o 20? Aumentaron a 20 recientemente, 20. Sí. ¿Y esos indicadores aplican para todos los países que quieren acceder a ese fondo? Sí, señor. Están agrupados en tres categorías generales. Lo primero es, quizás lo más importante, es invertir en la gente, ¿verdad? Educación, cuestiones de salud. La segunda categoría es libertad económica, ¿verdad? Eso tiene que ver con la facilidad de hacer negocios, las condiciones económicas. Y tercero está el imperio, digamos, el ruling justly. Eso es gobernar con justicia. Y eso incluye indicadores como el imperio de la ley, la seguridad y otros factores así. Así son tres categorías generales con 20 indicadores, y pues la buena noticia es que en el año 2012, el año fiscal 2012, El Salvador ya calificó con esos indicadores, y hace la semana pasada fue que la Corporación Reto del Milenio, su junta directiva, tomó la decisión de seleccionar a los países que van a ser elegibles para este año fiscal. Entre ellos, El Salvador fue seleccionado. O sea, no es automático que porque El Salvador obtuvo la primera generación del Fomilenio 1, tampoco es automático que entonces la segunda parte también la obtiene. O sea. Exactamente, sí. En particular para los países que son buscando un segundo convenio, países como El Salvador que ya tienen convenio, hay otros criterios, otros factores que se toman en cuenta a la hora de seleccionar, decidir si se va a ser seleccionado o no. En el caso de El Salvador, el desempeño en la implementación de su primer convenio fue uno de los factores determinantes. Es decir, ¿por qué regalar más plata? ¿Por qué donar más fondos a un país que no está haciendo un buen trabajo? Claro. Entonces, obviamente, era importante para nosotros revisar el desempeño del país, cómo nos va con la carretera longitudinal, con los otros proyectos de educación,
de agua, de electrificación rural, de desarrollo productivo. ¿Cómo nos va con esos proyectos? Y nosotros ya al hacer la revisión nos dimos cuenta que hubo un gran desempeño, una dinámica bien interesante con este primer convenio. Así que nosotros ya, en combinación con los indicadores, con el desempeño del país en esos indicadores, nosotros vimos que sí, el país merecía ser considerado para otro convenio. Es decir, la mejor carta de presentación que El Salvador ha tenido es la primera generación del Fomilenio 1, digamos. O sea, es una excelente carta de presentación, sí. Una buena carta de presentación. Ahora, Vincent, los países que aplican, ¿hay que cumplir finalmente los 20 indicadores o cuál es la tabla? Es decir, ¿hay prioridades de decir, bueno, hasta 10 indicadores, creemos que estos son la base, son los claves, no necesariamente hay que cumplir los 20? O sea, sí. El Salvador entiendo que reprobó en 4, ¿no? Sí, no, un poquito más. De hecho, el sistema funciona así. Tienen que cumplir por lo menos 10. Por lo menos la mitad de los indicadores tienen que pasarse. Luego, en cada categoría, invertir en la gente, libertad económica y gobernar con justicia, en cada categoría también tiene que aprobar por lo menos uno de los indicadores. Así que tiene que mostrar que están recibiendo buenas notas en general en las 3 áreas. Y luego hay ciertos indicadores que son para nosotros instrumentales. Uno, sobre todo, que es absoluto, es corrupción. Control de la corrupción para nosotros, un indicador que tiene que cumplirse por fuerza para ser elegible. Luego hay un grupo que se llama libertades civiles, derechos políticos, derechos de expresión, etc. Hay 2 indicadores ahí que también, por lo menos uno de ellos tiene que cumplirse. De nuevo, la buena noticia es que El Salvador en todos los criterios, cumplir por lo menos 10, cumplir con los criterios importantes, etc., pasó y está en verde su elegibilidad. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, entremos ya a que nos explique en concreto en qué esa etapa es El Salvador es elegible, pero no es que El Salvador entonces ya tenga acceso a ese dinero y decir, bueno, vamos, o sea, ¿qué es lo que El Salvador tiene que hacer para poder tener acceso todavía a esos fondos? Vamos a la pausa, volvemos. Perfecto. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Es un gusto que siga con nosotros. Está en nuestros estudios Vincent Rudy, él es el director residente de país de la Corporación Reto del Milenio. Estamos conversando de Fomilenio. Vincent, le decía entonces, El Salvador, o sea, usted nos decía, El Salvador ha sido elegible para que pueda optar a esos fondos, pero no es que es automático, es decir, que El Salvador, bueno, vengan señores, aquí está el dinero, se lo llevan para El Salvador. ¿Qué tiene que hacer El Salvador? ¿En qué fase estamos? Una vez seleccionado para ser elegible, nosotros funcionamos de la siguiente manera. El país, normalmente liderado por su gobierno, elabora una propuesta. Y no es cualquier propuesta, ¿verdad? Nosotros, primero que nada, requerimos que la propuesta se alinee con un diagnóstico, un análisis de cuáles son las restricciones en la economía más fuertes. En este caso, pues ya se hizo ese análisis. Eso fue un análisis que se hizo como parte del
el socio para el crecimiento, Sí, esta claro. gran alianza que hemos formado entre el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador, el análisis detectó dos grandes restricciones. Uno que es la seguridad y el segundo que es la productividad de los transables, de los productos y servicios de importación y exportación, ¿verdad? Ya una vez hecho este análisis, el país debería tratar de enfocar su propuesta en iniciativas, proyectos, ¿verdad? Que van a resolver, van a mejorar las restricciones económicas para facilitar y ayudar a que la economía crezca, porque con el crecimiento económico se supone que la pobreza se va a reducir. Entonces ya con este enfoque, con esta visión de seleccionar ciertos sectores, ciertos proyectos, el país tiene que alistar ciertos estudios de factibilidad. Nosotros queremos que cuando se presente una propuesta, que haya cierta información de va a ser factible, va a funcionar este proyecto, este puente, esta carretera, esta escuela o Claro. un programa de becas. Queremos saber con más certidumbre cuál va a ser el impacto, cuál va a ser el resultado de esta iniciativa. Y entonces ya tener ciertos estudios de factibilidad o por lo menos prefactibilidad para nosotros es bien importante. Y quizás un elemento clave que la gente siempre se olvida, pero yo creo que es uno de los más importantes, nosotros requerimos un proceso consultivo, que haya un proceso de concertación, de difusión de la información, de la propuesta, con toda la sociedad civil. Este proceso, este paso, nos da mucho más confianza de que no solamente un gobierno o un partido o un grupo de interés, sino un país entero con todos sus sectores representados, apoya la iniciativa, que hay una gran necesidad y entendimiento de la importancia de la iniciativa que se está proponiendo. Claro, eso evita que se utilice con fines partidarios, con otros fines de grupos de interés económico, sino que sea de beneficio al país. Sí, yo creo que el primer convenio, el FOMILENIO, como se llama, es un buen ejemplo de eso. Es generalmente conocido como un programa de país. Inició bajo el gobierno anterior, sigue con un muy buen desempeño Claro, con el gobierno claro. actual y la gente en general reconoce que eso es un programa de país que está para el bien del país y hemos tenido mucha suerte de que el programa no se haya politizado. En términos generales yo diría que este programa ha tenido un buen imagen, un buen percepción en el público y eso ha ayudado a que la implementación en sí ha sido mucho más fluida, mucho más, porque cuando hay problemas y siempre sabemos con ese tipo de iniciativas, carreteras, puentes, grandes Exacto. programas de esta envergadura, siempre habrá problemas, pero cuando haya un gran compromiso, un entendimiento y un apoyo social a través de la sociedad civil, generalmente es mucho más fácil buscar y encontrar las soluciones. Ahora, lo interesante es que ha trascendido, ¿no? Porque trasciende a un gobierno, a un partido político, y eso me imagino yo que es lo que ha permitido que continúe aún con este cambio de administración en 2009. Sí, así es. El primer convenio, cuando se presentó a la Asamblea Nacional para su aprobación, fue aprobado por un consenso unánime, ¿verdad? Y eso es una reflexión a nivel del Congreso, de la Asamblea, pero además el nivel de apoyo a nivel de los municipios, los alcaldes, las comunidades, los grupos no gubernamentales, por ejemplo. El proceso de consulta pública, consulta ciudadana que se llevó, ayudó de que el programa tenía un buen entendimiento, la gente conocía el programa, conocía y estaba de acuerdo con sus fines, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado mucho que el programa haya sido un éxito. Y eso es lo mismo que se va a aplicar para el segundo convenio. Si bien es cierto, el gobierno nos ha dicho, bueno, queremos enfocar en la zona costera, obviamente se va a llevar a cabo un proceso de consultación con todos los sectores relevantes para que la gente tenga la oportunidad de opinar, de expresar sus inquietudes, sus deseos. Y nosotros entendemos que todo ese proceso ayuda a que la propuesta sea más fuerte, sea más robusta, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. Muy bien.
¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, continuamos en la entrevista en línea con Vincent Rudy, él es director residente de país del Reto del Milenio. Vincent, estábamos en la parte entonces, queriendo entrar un poco en la parte esta que tiene que ver con, ya se dijo, El Salvador ha calificado, pero bueno, ese es un paso, sin duda alguna, muy importante para el país también. Pero, ¿qué viene ahora entonces? El país tiene que presentar una propuesta, ¿cuánto tiempo tiene para presentar esa propuesta? ¿Qué es lo que van a evaluar entonces ustedes un poco más sobre el tema? Mira, en esta etapa de la elaboración de una propuesta, podría ser corta, podría ser larga, depende del país. En algunos países, en términos generales, vemos que el promedio para alistar y firmar un convenio con nosotros anda por casi 2 años, 24 meses. Aquí la idea, lo que entendemos, hablando con el gobierno y con la gente de Fomilenio, es que se quiere acortar este proceso y hacerlo más rápido. Más específicamente quieren hacerlo para que al final de este año ya tienen una propuesta, un convenio firmado con tal de evitar una brecha, porque en septiembre de 2012 nosotros vamos a estar ya terminando el primer convenio. Y la idea es evitar que haya una brecha entre el primer convenio y el segundo convenio. ¿Por qué? Porque se quiere aprovechar toda la infraestructura, toda la memoria y capacidad institucional que tiene Fomilenio en este momento y aprovecharlo en el segundo convenio, trasladarlo. Y eso implica que el país, todos vamos a tener que trabajar muy arduamente, porque cortar casi a menos de la mitad del tiempo promedio normal un proceso que tiene sus procesos de contratación, licitación, estudios de factibilidad, muchas cosas técnicas, y al final del proceso se hace una especie de proceso de negociación entre la Corporación Reto del Milenio, el gobierno de El Salvador, para ya finiquitar los últimos detalles de la propuesta, del convenio. Claro. Ahora, El Salvador tiene que presentar ¿en cuántos meses, por ejemplo, una propuesta preliminar? Estamos ahora con la meta de recibir una propuesta al más tardar para mayo. El gobierno nos ha dicho que para abril podría presentar una propuesta. Y antes ¿Siempre sería una propuesta preliminar o se esperaría que sea una propuesta ya acabada? Yo esperaría que sería más una propuesta más finalizada para abril-mayo. Antes de eso, quizás en marzo, por ejemplo, esperamos recibir una especie de borrador, un proyecto, una propuesta conceptual, mucho más general, pero ya con base en eso le podemos dar algunos retroalimentación, algunos feedback y sugerencias para que en final de abril, mayo ya se presente una propuesta definitiva. Y a partir de mayo sería un proceso intensivo de revisión de la propuesta, de estudios técnicos para confirmar si la propuesta, si todo su contenido es realmente posible aprobarlo y financiarlo, o si hay que hacer algunos ajustes. En otros países hemos visto que algunos proyectos se caen, no es posible. Nos dimos cuenta que por una u otra razón, razones técnicas, razones económicas, financieras, simplemente no es factible. O hay ciertos riesgos ambientales, riesgos sociales que no queremos correr. Entonces ya
recibir una propuesta de un país no es una garantía que se va a financiar todo, es un paso hacia un fin que es negociar una versión final que se convierte en lo que se llama un compact. El compact es el término que usamos para el convenio final, es un documento, es casi como un tratado internacional entre dos países, dos gobiernos, que define los alcances, objetivos y el monto de financiamiento que se va a recibir. O sea que el país, por ejemplo, puede proponer un proyecto sobre la base de ciertos municipios, es decir, 70, 80 municipios, pero ustedes finalmente evalúan también si esos municipios entran en la categoría de los criterios que tienen para que sea seleccionado, la zona. Por ejemplo, la zona norte del país, en el Fomilenio 1, clarísimo que no había una carretera longitudinal del norte, clarísimo de que es la zona más pobre del país, entonces tenía mucho más condiciones. La zona sur tendría que, es decir, la zona del litoral tendría que... Tendremos que analizar, entendemos que hay mucha pobreza en la zona sur. Recuerden todos que el objetivo de la Cooperación Reto de Milenio es reducir la pobreza a través del crecimiento económico. Entonces, si están proponiendo, por ejemplo, que vamos a mejorar las condiciones de un municipio que es bastante, tiene buenos ingresos, que hay mucha gente de altos ingresos que viven ahí, pues obviamente no es una comunidad pobre y vamos a cuestionar si realmente es necesario o no Pero hay ciertos proyectos que, a pesar de que pasan por medio de una comunidad más elevada, hay proyectos que sí ayudan a que el país crezca y ayuda a reducir la pobreza. Pero sí me decía que consideran también los criterios de vulnerabilidad ambiental, el tema del impacto climático, no sé. Por ejemplo, porque pensaba en la zona sur, y yo me ubico un poco sobre la base del departamento de La Paz, en el sector de Zacatecoluca, la zona baja de Lempa, por ejemplo, que es una zona muy, muy productiva, pero golpeada permanentemente por todos los inviernos. Entonces, un proyecto ahí habría que analizarlo con mucho más detenimiento, me imagino. Cuando hay posibilidades de un impacto ambiental adverso, nosotros ponemos mucha atención. Es necesario, tenemos criterios muy rigurosos, muy cautelosos para evitar que haya daños ambientales. Es más, yo tengo entendido que una de las intenciones del gobierno actual es proponer proyectos o ciertas actividades o subactividades que van a mitigar y ayudar a mejorar las condiciones ambientales. Eso, así como en el contexto de la zona costera, que como usted dijo, tiene ciertas vulnerabilidades, pero yo creo que cualquier proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con desarrollo productivo en esta zona donde hay una cantidad de recursos importante, pero también ciertos daños y situaciones sensibles desde el punto de vista ambiental y también social, hay que tomarlos en cuenta. Hay que incluir eso como parte del estudio de impacto social y ambiental para asegurar que el proyecto sí es factible, ¿verdad? Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos tengo planteado una interrogante y es ¿de qué depende la cantidad de millones asignados al proyecto? O sea, El Salvador va a presentar un proyecto, ¿quién determina si hay que darle a El Salvador 400 millones, 500, 600 millones de dólares? Vamos a la pausa y regresamos. Esa es la pregunta. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, Vincent, le consultaba entonces en el segmento pasado, dejaba la interrogante planteada de qué depende el monto que se puede asignar a este proyecto. ¿Hay una cantidad específica para El Salvador o no necesariamente? En este momento no hemos asignado un monto específico, no hay una definición de un monto, ni siquiera tenemos una propuesta, así que es muy difícil saber cuántos fondos se van a requerir. Estamos en este proceso ahora de tratar de dimensionar un poquito más para que el país pueda alistar un proyecto, una propuesta que sea más o menos en el rango, en el área de un presupuesto general definido, pero no hemos podido todavía definir un monto específico. ¿Qué ocurrió en el Fomilenio 1? Es Sí, decir, hubo la propuesta y había 461 millones, me decía. Este primer convenio de Fomilenio en la zona norte fue uno de los más grandes. En su momento fue uno de los más grandes en América Latina. Todavía hasta la fecha es el convenio más grande que hemos firmado. 461 millones de dólares es un montón de plata. Y hay que tomar en cuenta que El Salvador es un país de bajos medios ingresos. Y no es como otros países como Haití, Nicaragua, algunos países en África que son de bajos ingresos, más pobres, y pues hay un cierto principio que nosotros tenemos de que queremos reservar. De hecho, nuestra legislación exige que por lo menos 75% de los fondos de nuestro presupuesto tiene que asignarse a los países de bajos ingresos. Así que Claro. El Salvador y otros países de bajo medio ingresos, el máximo que pueden recibir en un año dado es el 25% de nuestro presupuesto. Eso por un lado. El otro lado es que ya que el país ha recibido una donación tan grande de 461 millones, nosotros, la idea de nuestro programa no es crear dependencia, no es crear una serie de convenios y donaciones para toda la vida. La idea es cambiar las condiciones, mejorar, bajar la pobreza, buscar soluciones permanentes, sostenibles, para que esas subvenciones puedan disminuir. Claro. Entonces se supone por esta misma filosofía que un segundo convenio va a ser probablemente menos, mucho menos que lo que se asignó en el primer convenio. Y además hay otro principio, otro punto, es bien estratégico y es bien importante. Nosotros como Corporación Reto de Milenio tenemos una nueva estrategia, una nueva meta a nivel corporativo en Washington, D.C., que es, estamos buscando apalancar lo más posible con inversión privada. Y no me refiero solamente a empresas con fines de lucros, también con ONGs, con otras organizaciones sin fines de lucros, pero estamos buscando diseñar los convenios, diseñar las propuestas para que se atraigan mucho más fondos e inversiones privadas. Esa es la clave para nosotros, por lo menos pensamos que es la clave para asegurar su sostenibilidad. El Claro. impacto puede ser mucho más grande si estamos invirtiendo en proyectos de bien social, bien común, que apalanca la inversión privada y empieza a generar un motor de desarrollo y crecimiento. Vincent, y usted me decía en algún momento, hay dos temas centrales en esto, es el tema seguridad y el tema de economía, ¿no? Productividad. Productividad de los bienes y servicios transables. Bienes y Sí. servicios transables. O sea, que esos son como dos ejes centrales que están ahí. Son dos de los factores limitantes en el crecimiento económico del país que fueron identificados y deberían Claro. ser los blancos Exacto. de las propuestas que vamos a recibir. Ya, pero bueno, pero sí está claro entonces de que ustedes en lo que están trabajando, como nosotros decimos en buen salvadoreño, no queremos que nos den pescado, sino que nos enseñen a pescar. Un poco esa es la idea. Exactamente. Por eso el concepto, la idea de la sostenibilidad y la búsqueda siempre de proyectos que van a apalancar con iniciativas privadas, iniciativas de empresas, de inversionistas particulares que complementen, que aprovechen de esta inversión en infraestructura pública para permitir pues una economía que va creciendo, que va en ascenso hacia un futuro mejor para todos. Así
salimos nosotros, no hay convenios más en el futuro quizás, pero hay un motor, hay una base productiva y una base económica que permite que el país, por sus propios esfuerzos, está saliendo y resolviendo sus problemas de pobreza por sus... Vincent, ¿y en qué momento desde Washington deciden hacer un viraje en esa forma de cooperación? Porque, bueno, en el pasado era un poco más de regalar, o sea, donativos y darle dinero y que el país decidiera qué hacer. O sea, ¿en qué momento es que deciden desde Washington darle un viraje a esto y pensar más en el impacto real? Sí, eso tiene que ver con el inicio de nuestra agencia como agencia de cooperación internacional. Quisimos aprovechar de las lecciones aprendidas de las últimas décadas, las mejores prácticas, la tecnología de punta, y nos dimos cuenta que a través de la experiencia, muchos proyectos, pues si algunos sí fueron exitosos, muchos proyectos también que fueron fracasos o no tan exitosos. Vimos que uno de los factores comunes fue la participación de los actores en relación a cada proyecto, su participación y conocimiento y apoyo. Así, por eso tenemos este requisito de un proceso consultivo para cualquier propuesta que estamos financiando. Además, el principio de que el país mismo sea el dueño, sea la fuerza principal en el diseño, elaboración y implementación del propuesta, ¿verdad? Del proyecto. En algunos donantes, algunas otras agencias de cooperación no prestan tanta atención. Ellos hacen sus propios estudios, dicen que la solución es energía solar o la solución es, no sé, otro proyecto de educación, sin que el país realmente se empodera o se apropia de la propuesta. Entonces dicen que sí, perfecto, vamos a aceptar la plata, pero nunca hay un entendimiento y un compromiso a nivel del país para llevar a cabo el proyecto. Eso genera una cierta distancia, separación, que al final a veces causa problemas. Esos son algunos de los ejemplos y obviamente este marco de indicadores no fue diseñado al azar. Nosotros escogimos esos indicadores porque vimos que a través de todos los países donde estamos viendo y trabajando, estos fueron los factores, los indicadores que más ayudaban a crear las condiciones propicias para que los países salgan de la pobreza. Entonces, cuando vimos que El Salvador está bien comprometidos en hacer todo lo posible para aumentar sus puntajes en esos indicadores, eso para nosotros fue una buena señal. De acuerdo. Vamos a la pausa. Nos quedan 3 segmentos. Hablemos de la experiencia concreta de Fomilenio en la primera parte, que es lo que estaría concluyendo el próximo año. Conocer un poco la experiencia, qué es lo que ustedes han acumulado de experiencia en esto y qué, digamos, es lo más exitoso que se rescata de todo esto. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, estamos en el bloque quinto de la entrevista. Nos quedan 3 segmentos para que conversemos un poco ya de la experiencia entonces de Fomilenio 1. Vincent, ¿cuál es la evaluación que tienen a estas alturas entonces de Fomilenio ustedes? Sí, ya llevamos más de 4 años, cumplimos 4 años en septiembre.
Como decía al principio, la evaluación del desempeño de la implementación de este primer convenio ha sido bastante positivo. Nosotros estamos muy complacidos, muy satisfechos a ver una implementación bastante capaz, muy buen nivel técnico de capacidad, buen nivel de manejo de los fondos. Todo ha sido muy transparente. Hemos visto, pues, digamos, uno de los programas modelos en nuestro portafolio de convenios alrededor del mundo. Se habla mucho de El Salvador. Los demás países hablan y se preguntan mucho cómo lo está haciendo El Salvador, porque hemos visto aquí muchas innovaciones, muchas prácticas que han sido favorables para la buena gestión del programa. Ustedes, después de que termine toda esta inversión, piensen, por ejemplo, simplemente termina ahí todo esto, digo, ustedes como Estados Unidos, o habrá un seguimiento, ¿qué ha pasado con estos proyectos? Porque si la idea que tienen ustedes es impactar, por ejemplo, en la nueva generación del Fomilenio, en el tema de seguridad y en el tema de productividad, son, digamos, objetivos de mediano y largo plazo, no son inmediatos. Sí, no, nosotros, entre todas las agencias de cooperación, yo creo que no hay otro en todo el mundo que pone tanta énfasis como nosotros en la evaluación de resultados, de impactos. Y no estoy hablando de hacer un estudio cualquiera, yo estoy hablando de estudios estadísticos, científicos de impacto, tomando en cuenta la línea base, tomando en cuenta grupos de control, etcétera, para medir y saber cuál fue el impacto precisamente de este proyecto. Así que, para contestar su pregunta, después de terminar el convenio, van a seguir los estudios. Hay un presupuesto asignado para que se hagan ciertos ensayos, ciertas encuestas y otros estudios para saber cómo han sido los resultados, cuál han sido, por ejemplo, los niveles de ingresos de los participantes en todos los programas. Así que si es un beneficiario de nuestro programa de producción hortícola o producción de frutas, por ejemplo, nosotros vamos a llegar después de terminar el proyecto y hablar y conocer los resultados a la nivel de las familias, de los productores, para ver cuántos están ganando. ¿Han sido sostenibles los resultados o fue solamente un impacto breve durante la vida del programa y después todo se murió? Sí, porque me imagino que la idea es esa, de que si hay una persona que no producía nada, de repente llega el proyecto y se convierte en productor de hortalizas. ¿Qué ejemplo? Entiendo que hay varios ejemplos en la zona norte. ¿Cómo ese productor de hortalizas continúa produciendo más allá de si está el papá estado, digamos? Sí. Hoy en día están viendo cuáles van a ser los mecanismos para que después de terminar el programa van a seguir esos productores con ciertas fuentes de apoyo. Algunas asociaciones, algunas nuevas entidades como el famoso El Salvador Produce. ¿Cómo van a ser ellos que llega un productor y dice que bueno, me fue muy mal la cosecha o me está atacando una peste o no sé qué, y ellos van a recibir, no de nosotros, no de plata de los Estados Unidos, sino de entidades, estructuras de organización que son permanentes, que son sostenibles ahí en el campo, que pueden seguir prestando ciertos servicios de apoyo a los productores que están afiliados con estas cadenas productivas. Esa es la idea, ese es un ejemplo, pero la medición de resultados crea otro ambiente, otro entorno, otra dinámica en el campo, porque la gente sabe que van a llegar a medir resultados. Entonces todos están pensando cómo asegurar que cuando vengan los muchachos para hacer el estudio, que podemos mostrar éxito. Los que están involucrados en el programa quieren mostrar su éxito, su buen desempeño. Entonces, todos buscan la forma de asegurar buenos resultados y además una sostenibilidad. Y eso sí, eso es una medición rigurosa científica que nos permite, en el futuro, por ejemplo, para un segundo convenio, nos va a permitir saber, bueno, ese tipo de iniciativa sí funcionó bien. Ese otro no tan bien. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Por qué no funcionó bien? Y se puede o hacer otros ajustes o dejar de financiar proyectos que al final no son tan exitosos y seguir financiando los proyectos que Ahora, sí. Todo esto implica un cambio de cultura en la gente. O sea, es decir, de que la gente entienda que hay otra dinámica, que no se trata de ir a meter la mano únicamente para que a la gente le den, sino de cómo al final, si se vuelven ellos productivos. Es otra dinámica y a veces pues cuesta porque se crean ciertas costumbres, ciertas actitudes y entendimientos.
¿verdad? Causada por otros programas, otros convenios con las mejores de intenciones, pero a veces generan ese tipo de mentalidad de que es, bueno, yo soy el pobrecito, que me regalen las cosas. En nuestro caso, pues, hemos visto eso y yo no estoy diciendo que no hemos contribuido al problema, es difícil evitarlo, ¿verdad? Pero al final, la estructura, la lógica del programa, los mecanismos que tenemos para asegurar transparencia y sostenibilidad, la expectativa, la esperanza es que estamos generando las bases de un cambio, una gira en la cultura y la dinámica de ese tipo de programas. De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con más. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Vincent, ¿y cómo ha evolucionado todo este proyecto en la zona norte? Está claro que la zona norte del país es la zona más deprimida en términos económicos. ¿Cómo han ido viendo ustedes a lo largo de los 4 años este proceso? Porque lo otro que quiero que nos comente un poco tiene que ver con el hecho de que, bueno, el otro año estaría terminando el Fumilenio en la parte 1. Si finalmente se va a terminar cumpliendo con todos los objetivos para el próximo año, sobre todo con la parte del gobierno, el aporte de gobierno. Pero ¿cómo ha ido viendo entonces la respuesta de la gente en 4 años? Al principio fue un poquito, se generó mucha expectativa, la gente estaba esperando ver resultados rápidos y fue difícil al principio porque hubo que hacer muchos estudios, muchos diseños y preparaciones para alistar las bases. Por ejemplo, para construir la gran carretera longitudinal del norte, no es que se llegue el día de mañana con sus espadas y camiones y equipos para hacer una carretera. Hay que hacer muchos estudios de impacto ambiental, diseños, etc. Así que después de los primeros 2 años, digamos, de mucha preparación, mucho estudio, ya por fin se empezó con los primeros obras, digamos, físicas que se podría ver ya resultados, ¿verdad? Nuevas escuelas, aulas nuevas, el nuevo instituto en Chalatenango, la ICHE Chalatenango. Bueno, había tanta demanda, me imagino que la gente tenía ansiedad. O sea, sí, mucha ansiedad y al principio mucho escepticismo. Yo creo que eso fue lógico y la gente tenía razón en tener ciertas dudas de que eso va a ser otra vez más, otro proyecto que se va a botar la plata o no se va a gastar bien. Pero ahora ya, con todos los contratos, prácticamente todos los contratos firmados, los grandes tramos de la carretera longitudinal, todos los contratos son firmados y están en ejecución. Ustedes van ahora a la zona norte, va a su comunidad en Amaros o ahí en Sensuntepeque y ya ven una cantidad de maquinaria y gente, hay mucho movimiento. Quizás uno de los impactos que la gente de la zona norte lo sabe, pero la gente del resto del país quizás no lo aprecie mucho, es el impacto del estímulo, económico solo por los contratos de construcción e implementación a lo largo de la zona norte. Yo personalmente creo que todos esos contratos, que muchos de los cuales empezaron durante la crisis económica, la crisis financiera internacional, ayudó mucho a que la zona norte y El Salvador en general no sufriera tanto como otros países en otros momentos, ¿verdad? Que este estímulo de la creación de empleos se ha generado una cantidad enorme de empleos de gente
desde los niveles más bajos hasta gente de gerentes y supervisores de proyectos de construcción, que ha sido un gran estímulo, una gran ayuda para la gente en la zona norte del país. Sí, porque nosotros como salvadoreños nos preguntamos qué hubiera pasado si no hubiese estado ese proyecto en la zona norte del país, con los niveles de pobreza y con la situación de crisis económica que tiene el país y el mundo. Sí, yo creo que fue un gran amortiguador de este impacto negativo en la economía. Pero de nuevo, uno va ahora a Nuevo Edén de San Juan, uno va a Nombre de Jesús a ver los puentes que se están construyendo sobre esos grandes ríos. Se da cuenta de que la conectividad de la zona norte va a cambiar. Ya el futuro de la zona norte es diferente. El panorama se ve súper distinta en comparación a antes, porque la gente ya ahora sí van a tener una transabilidad, una conectividad horizontal del oriente a poniente a oriente para poder viajar con rutas más cortas. Van a poder llegar a las escuelas, llegar a los hospitales, van a poder llevar su mercancía, su producción agrícola de una forma más rápida, más eficiente, más económica a los puntos donde ellos van a ir. Y eso es una ayuda, eso genera así como una ola de beneficios de crecimiento económico, y poco a poco la gente perciben los beneficios en sus bolsillos. Recuerdo que en algún momento que se planteaba que el Fomilenio estaba en la primera fase, que todavía no se veía nada concreto. Habían algunos sectores, sobre todo algunos sectores o algunas personas vinculadas a todo este tema de medio ambiente en el país, que cuestionaban el hecho de construir carreteras por el impacto que iba a tener en el medio ambiente y todo eso, que sin duda alguna lo puede tener en algún momento dado, pero el beneficio directo para la gente que no tiene una carretera es fundamental. O sea, sí. No digamos si eso se complementa con los proyectos que ustedes ya han desarrollado que tienen que ver con productividad. Sí, no, esas voces, la gente que se preocupa mucho, que se expresa con sus inquietudes sobre el tema ambiental, otros temas sociales, por ejemplo, son importantes, hay que tomarlos en cuenta. Por eso, cada proyecto Pero perdón, sí. A esta gente, por ejemplo, a estas alturas que tienen ya casi finalizando el Fomilenio 1, ¿qué se les muestra, qué se les dice? Yo creo que muchos fueron convencidos de los beneficios del proyecto al final. Creo que tenían razón, tenían ciertas preocupaciones bien justificadas que fueron tomadas en cuenta. Al final se hizo su estudio de impacto ambiental, se hizo varios estudios de impacto social y fueron tomados en cuenta sus inquietudes. Y no estoy diciendo que todo es perfecto, ningún proyecto puede ser perfecto, pero yo creo que ya a la hora de ver las obras ya terminándose, la gente se da cuenta, se están percibiendo ya los beneficios en ciertos casos. Por ejemplo, los primeros tramos de la carretera longitud entre Metepán y Nueva Concepción ya terminaron. Esos tramos están ya, los vehículos pueden pasar por la carretera y la gente puede ya ver las ventajas, los beneficios de un tránsito mucho más rápido en ese sector del país. Y yo creo que en las demás partes del país también, en Chalatenango, donde están construyendo el bypass, la gente está viendo que les va a ser mucho más fácil llegar a los puntos donde quieren llegar. De acuerdo, vamos a la última pausa. Cuando regresemos, quisiera saber, Vincent, si la longitudinal del norte finalmente el próximo año la vamos a poder ver conectada en su totalidad, Metapán, toda la zona norte, hasta terminar en la Unión, o quedará algún tramo por ahí inconcluso. Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre. Le decía Vincent, entonces, ¿podemos ver esa foto de la conexión total de toda la longitud del norte o habrá algún tramo en el que quede inconcluso para el próximo año? O, digamos, ¿se podrá evaluar Fomilenio 1 al 100% de ejecución o puede haber quedado algo pendiente? Bueno, hay que tomar en cuenta, primero que nada, ya hechos los estudios de factibilidad, hechos los estudios de diseños, nos dimos cuenta que la meta original de tener una red grande de la carretera longitudinal más diferentes transversales no iba a ser posible solamente con los fondos de nosotros. Era necesario complementar con nuestros fondos, ciertos fondos del gobierno para asegurarle el cumplimiento de todo el proyecto inicial. De hecho, empezaron a pensar en las extremidades de la longitudinal, en el lado occidental y también oriente, que había en el otro lado de la frontera. Por ejemplo, ahí por el segmento que va hacia de Metapán hacia, creo que se llama La Virgen, o un pueblo ahí por la frontera. El plan original fue llegar hasta la frontera con Guatemala. Claro. Pero fuimos y revisamos en el otro lado del río, de la frontera. La zona de Candelaria, la frontera, ¿no? No, está por ahí cerca. Cerca. Y nos dimos cuenta que no había nada, no había puente, no había carretera en el otro lado de Guatemala. ¿Sí, conectar con qué? Sí, sí, un puente hacia la nada. Exacto. Entonces nosotros decidimos construir solo hacia Metapán. De Metapán se puede seguir hacia el norte, hacia la frontera con Guatemala, la frontera actual. Y asimismo en el oriente estamos preguntándonos qué hacemos, cuál ruta, qué alineación, para asegurar que no estamos construyendo un puente que no va para ningún lado. Claro. Y hubo una limitación de fondos y no pensamos que iba a ser posible el último tramo que se llama el tramo 7, que va desde, ¿cómo se llama?, de Corinto, Leslique y Anamaros, que baja a Anamaros. Sí. Al final, Fomilenio logró, a través de una estrategia de bajar costos y buscar mucha competencia en las licitaciones, logró economizar y sí se agregó este último tramo 7 hasta Anamaros. Así que el tramo 7 fue el último contrato que se firmó. Es el segmento de la carretera longitudinal que empezó lo más tarde. Exacto. Y por lo tanto hay un cierto riesgo de que pues el tiempo es muy corto, estamos muy apretados con el calendario, pero se está haciendo todo lo posible para agilizar y acelerar el proceso en este último tramo. Así que la meta, y lo vemos factible, es que para 2012, septiembre, para finales del año 2012, toda la longitudinal desde Metapán hasta Anamaros se va a cumplir. Ahora bien, hay un cierto segmento entre Nueva Concepción y Chalatenango que ya existe, ya fue pavimentado, pero está en mal estado. Ahí estamos esperando de que... Mantenimiento, pero eso ya recae Fovial. Sí, estamos esperando que Fovial, que el Ministerio de Obras Públicas se encargue de rehabilitar este segmento para que quede en condiciones iguales y no mejores que los demás. Así que eso es otro segmento que estamos viendo, pero la buena noticia ahí es que ya se aprobó el financiamiento a través de, creo que es el BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Así que el gobierno ya tiene los fondos y pues estamos esperando nada más que se procese la licitación para que esta rehabilitación de este tramo intermedio también se termine dentro del plazo del convenio. Perfecto.
Bueno, se nos agotó el tiempo. Vincent, bueno, el otro año, sin duda alguna, que vamos a conversar de este tema, lo vamos a invitar nuevamente para que nos cuente un poco de los avances, cómo va evolucionando esto, sobre todo porque ya va a estar la parte de Fomilenio 2, Fomilenio 1, cómo estará terminando, entonces. Sería un gran placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, feliz año, Vincent. Igual, Gusto. gracias. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 19 de diciembre de 2011. Gracias por acompañarnos. Saludos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. El Salvador está a las puertas de obtener los fondos para la segunda etapa de los fondos del milenio, un ejercicio que en su primera parte se está desarrollando en el proyecto de Longitudinal del Norte, generalmente conocido de esa manera. Y esto pues va más allá de una contribución para carreteras, sin duda alguna. Vamos a hablar de este esfuerzo concreto, de este donativo norteamericano y del esfuerzo local que se está haciendo para la ejecución entonces de los fondos del milenio. En el estudio nos acompaña Vincent Rudy, él es el director residente del país de la Corporación Reto del Milenio. Vincent, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, William. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, Vincent. Para comenzar, bueno, hay dos cosas. En este momento me interesa quizás que comencemos a conversar sobre Fomilenio 2. O sea, no sé si ese es el título más adecuado, pero de alguna forma periodísticamente ya se le está llamando como una segunda generación, como una segunda etapa de Fomilenio 2. Más adelante conversamos del Fomilenio 1, que prácticamente es lo que ustedes están desarrollando en este momento. ¿Cómo no? El Fomilenio 2, Vincent, ¿de qué estamos hablando? Son fondos que están disponibles para El Salvador. A lo mejor es importante actualizarnos cuál es la etapa, porque puede haber un poco de confusión de creer de que ya El Salvador dispone de ese dinero, pero ¿en qué fase está? Quizás ayudaría a aclarar un poquito sobre nuestro modus operandi, la manera en que nosotros funcionamos como donante, como agencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros operamos a través de unos indicadores que determinan si los países son elegibles o no. Así que El Salvador, igual que otros países, compite. Ellos tienen que ver si pueden mejorar sus puntajes en los indicadores para ver si se puede acceder a los fondos. Esa es la primera etapa, ¿verdad? De ser elegible, ser determinado por la Cooperación Reto del Milenio como un país elegible para los fondos que nosotros generalmente donamos a los países elegibles. Es decir, ustedes hay una cantidad de dinero ahí, digamos, y no se le toca a cualquier país solo porque lo solicita, o sea. Exactamente. El Congreso de nuestro gobierno, nuestro país, nuestro gobierno, cada año otorga un presupuesto para nosotros y nosotros manejamos esos fondos entre los países que son o ya seleccionados y ya firmados sus convenios, o países que están tratando de buscar un convenio, sea un convenio primero o un convenio segundo, como el caso de El Salvador. De hecho, el sistema funciona así. Tienen que cumplir por lo menos 10, por lo menos la mitad de los indicadores tienen que pasarse. Luego, en cada categoría, invertir en la gente, libertad económica y gobernar con justicia, en cada categoría también tiene que aprobar por lo menos uno de los indicadores. Así que tiene que mostrar que están recibiendo buenas notas en general en las tres áreas. Y luego hay ciertos indicadores que son para nosotros instrumentales. Uno, sobre todo, que es absoluto, es corrupción. Control de la corrupción para nosotros, un indicador que tiene que cumplirse por fuerza para ser elegible. Luego hay un grupo que se llama libertades civiles, derechos políticos, derechos de expresión, etc. Hay dos indicadores ahí que también, por lo menos uno de ellos tiene que cumplirse. De nuevo, la buena noticia es que El Salvador en todos los criterios, cumplir por lo menos 10, cumplir con los criterios importantes, etc., pasó y está en verde su elegibilidad.
Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, entremos ya a que nos explique en concreto en qué esa etapa es El Salvador es elegible, pero no es que El Salvador entonces ya tenga acceso a ese dinero y decir, bueno, vamos, o sea, ¿qué es lo que El Salvador tiene que hacer para poder tener acceso todavía a esos fondos? Vamos a la pausa, volvemos. Perfecto. ¿Los indicadores son cuánto? ¿18 o 20? Aumentaron a 20 recientemente, 20. Sí. ¿Y esos indicadores aplican para todos los países que quieren acceder a ese fondo? Sí, señor. Están agrupados en tres categorías generales. Lo primero es, quizás lo más importante, es invertir en la gente, ¿verdad? Educación, cuestiones de salud. La segunda categoría es libertad económica, ¿verdad? Eso tiene que ver con la facilidad de hacer negocios, las condiciones económicas. Y tercero está el imperio, digamos, el ruling justly. Eso es gobernar con justicia. Y eso incluye indicadores como el imperio de la ley, la seguridad y otros factores así. Así son tres categorías generales con 20 indicadores y pues la buena noticia es que en el año 2012, el año fiscal 2012, El Salvador ya calificó con esos indicadores y hace la semana pasada fue que la Corporación Reto Milenio, su junta directiva, tomó la decisión de seleccionar a los países que van a ser elegibles para este año fiscal. Entre ellos, El Salvador fue seleccionado. O sea, no es automático que porque El Salvador obtuvo la primera generación del Fomilenio 1, tampoco es automático que entonces la segunda parte también la obtiene. O sea. Exactamente, sí. En particular para los países que son buscando un segundo convenio, países como El Salvador que ya tienen convenio, hay otros criterios, otros factores que se toman en cuenta a la hora de decidir si se va a hacer seleccionado o no. En el caso de El Salvador, el desempeño en la implementación de su primer convenio fue uno de los factores determinantes. Es decir, ¿por qué regalar más plata? ¿Por qué donar más fondos a un país que no está haciendo un buen trabajo? Claro. Entonces, obviamente, era importante para nosotros revisar el desempeño del país, cómo nos va con la carretera longitudinal, con los otros proyectos de educación, de agua, de electrificación rural, de desarrollo productivo, cómo nos va con esos proyectos. Y nosotros ya al hacer la revisión nos dimos cuenta que hubo un gran desempeño, una dinámica bien interesante con este primer convenio. Así que nosotros ya en combinación con los indicadores, con el desempeño del país en esos indicadores, nosotros vimos que sí, el país merecía ser considerado para otro convenio. Es decir, la mejor carta de presentación que El Salvador ha tenido es la primera generación del Fomilenio 1, digamos. O sea, es una excelente carta de presentación, sí. Una buena carta de presentación. Ahora, Vincent, los países que aplican, ¿hay que cumplir fielmente los 20 indicadores o cuál es la tabla? Es decir, ¿hay prioridades de decir, bueno, hasta 10 indicadores, creemos que estos son la base, son los claves, no necesariamente hay que cumplir los 20? O sea, sí. El Salvador entiendo que reprobó en 4, ¿no? Sí, no, un poquito más.